Hola, hola y bienvenidos a todos a otro episodio de ASTI Podcast. Seguimos aquí en la Expo Real Estate Guatemala, la primera expo, el primer congreso que realiza Grupo SG en toda Latinoamérica. Guatemala siempre es el inicial. Estamos muy contentos de estar aquí, aproximadamente seremos unas 500 personas. Y nosotros aquí en ASTI Podcast grabando con todos los key players de la industria inmobiliaria nacional e internacional. Y pues antes de empezar, igual el agradecimiento a nuestros dos patrocinadores de estos días, que es Barbecue Media, que nos está apoyando con todo el equipo audiovisual. Son expertos en temas de podcast, expertos en temas de streaming y expertos en tema de video. Cualquier cosa que necesiten los pueden ubicar en sus redes sociales. Y el otro, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Guatemala, que realmente ha hecho una labor espectacular junto con Grupo SG en Guatemala. Ya esta es la tercera edición que se realiza de la Expo. Pero bueno, el día de hoy, ahorita estamos con Damián Tabacman, pues la verdad es que un personaje muy famoso en la industria inmobiliaria en Latinoamérica. Sos presidente de la Cámara de Desarrolladores Urbanos de Argentina, past president o former president de ADI LATAM. Acabamos de estar también con Guayo Escobar platicando un ratito que es el nuevo presidente, pero Damián fue durante los últimos 2 años presidente y lideró bastante bien pues la asociación. Que queremos que nos contes un poco de ADI LATAM, que creo que ha sido algo bastante interesante en la industria como tal y con mucho potencial de crecimiento, ¿verdad? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor compartir este espacio con ustedes y felicitaciones por lo que están haciendo, que es de gran impacto y que me parece que está muy bien. Sí, efectivamente presidí esta institución llamada ADI LATAM. ADI LATAM es la institución que agrupa a las cámaras empresariales de desarrolladores inmobiliarios de toda Latinoamérica. Ahora tienen los guatemaltecos el honor de presidirla. Acabo de cederle el mando con toda la responsabilidad que ello implica. Y sin duda es un espacio de muchísimo interés porque es donde nos permite compartir las dificultades, los desafíos, claro, traer las mejores prácticas, también las recomendaciones de lo que no debería hacerse. Sí. En fin, es como y un compartir espacio. Las malas noticias también, porque por ahí hemos visto Nicaragua recientemente, ahí con unos temas que les votaron todas las asociaciones, conflictos políticos que también son complicados, ¿verdad? Mira, definitivamente sí, malas noticias que en muchos países de la región abundan y en otros incluso hasta sobreabundan, me animaría a decir. Sí. Y entonces el tener un espacio de networking a puertas cerradas, que es como funcionan las reuniones de ADI LATAM, para poder compartir nuestras propias experiencias, sin duda es muy importante. Empezó esto y tomó mucha relevancia en la época de la pandemia, claro, que no se podía construir y que nos sirvió, entre otras cosas, para poder compartir los códigos y las exigencias que planteaban cada uno de los países para cómo se podían retomar las obras. Correcto. Y nadie sabía nada. Entonces, aquellos países más adelantados les mostraban a otros el cómo se podían retomar las obras. Sí, fue de gran utilidad y después, por supuesto, fue creciendo, pero se gestó a raíz de esa experiencia espantosa. Y de esa necesidad. Pero que en ese aspecto fue positiva, hay que decirlo, ¿no? Claro. Y que el Zoom realmente, la tecnología nos hizo poder juntarnos, que ahorita ADI LATAM está conformada por 12 países, si no estoy 12 mal. países, nos juntamos en cada una de las expos que se van generando en forma presencial, pero después en el mientras tanto, las reuniones son a distancia. Claro. Pero realmente la tecnología nos ayuda un montón a poder hacer ese compartir, ¿verdad? No vamos a estar todas las semanas juntándonos 12 países para platicar en una sede diferente, es imposible. Entonces, pues el Zoom y la tecnología nos ayuda mucho a. Y después la otra cosa que funciona es que es, entre comillas, un abre puertas, por decirlo de alguna manera, para vínculos y relaciones comerciales. Claro, ¿verdad? También. El negocio inmobiliario, hay como un prejuicio de plantearlo como una actividad estrictamente local. Sí. Y por supuesto que tiene un enorme componente local, pero la vida real muchas veces lo lleva a casi obligadamente a, entre comillas, globalizarse, ¿verdad? Sí. Porque
porque algunos países que atraviesan momentos que son un poco adversos para la inversión inmobiliaria, para la inversión privada, para la inversión que no es la que hace el propio gobierno, bueno, genera en muchos casos la necesidad de algunos de traspasar las fronteras, ¿verdad? Claro. De experimentar en otros lugares lo que en el propio país en muchos casos no es bienvenido. Sí. Entonces, de repente... Con muchos trabas, muchos problemas. Muchas trabas. Entonces, el hacerlo solo, bueno, por supuesto todo el mundo lo puede hacer, ¿verdad? Claro. Pero el hacerlo con el respaldo de una institución que agrupa a los que están calificados para poder hacerlo, sí, y que permite abrir las puertas de nuevas oportunidades a asociaciones o negocios conjuntos, es de gran utilidad. Y vos que pues tenés un amplio conocimiento y todos los meses imagino que estás en un país diferente, desde Argentina hasta Estados Unidos. Correcto. Contanos un poco, porque aquí la audiencia pues no solo es chapina, viene de todos lados. ¿Qué país está fuerte? ¿Qué país está débil? Pues un poco también a inversionistas, bueno, ¿a dónde pongan el ojo? Mira, por un lado, por supuesto, puedo compartir con todos ustedes desde estadísticas hasta números, pero quizás hasta es más eficiente compartirles experiencias sí, e impresiones personales, que en muchos casos son mucho más impactantes, sí, ¿verdad? Y la verdad que me ha tocado en los últimos meses visitar desarrolladores inmobiliarios o incluso brokers inmobiliarios en algunas ciudades pujantes de los Estados Unidos. En la actualidad, por ejemplo, Miami está caro, está atravesando un momento difícil por el incremento de tasas de interés, claro, y por los problemas inflacionarios, pero aún frente a estas dificultades que no son menores, me encontré con filas, con colas, no sé cómo le dicen acá en Guatemala, sí, ¿verdad? Con hileras de gente haciendo cola o haciendo fila para entrar a ser atendido en un broker inmobiliario o en un showroom de Miami, integrada por muchos chilenos, claro, por muchos peruanos, por no pocos colombianos, sí, pues, y por muy poquitos americanos, porque los americanos de repente dicen, bueno, está caro, subió la tasa, no puedo comprar, sí, pues, ¿no? La inflación, y sin embargo, bueno, los desarrolladores de Miami giran su foco a mostrarse en Latinoamérica, claro, y muchos latinoamericanos de estos países, por ejemplo, que en muchos casos encuentran la oportunidad de inversión no tanto para... Mirá lo que pasa, no es que cuando van ahí preguntan cuál es la rentabilidad de esta inversión, ni cuánto me va a dejar este negocio, ni cuál es, mirá lo que te voy a decir, ni cuál es la tasa interna de retorno de esta inversión. Pues, cero. No preguntan, es que ni preguntan. Lo están haciendo en forma defensiva, es decir, como preservación de capital. Como preservación de capital, ¿verdad? Y eso habla por sí solo, ¿verdad? O claro, sea, y por el contrario encontrás algunos países que brillan, bueno, por ahí no son tan conocidos por ustedes, pero en el cono sur, en el sur de Latinoamérica, Uruguay al día de hoy es un país que brilla, sí, ¿verdad? Paraguay, también poco conocido, creciendo, pero es un país que brilla también. Es decir, uno como player de la industria inmobiliaria y sobre todo como inversor, estas cosas hay que mirarlas. Y está muy bien tu pregunta, y no hay más alternativa que mirarlas, porque bueno, por supuesto, de vuelta, uno tiende a ser muy localista, sí, tiende a buscar la mejor oportunidad conocida, a veces por inercia, claro, a veces por falta de tener la iniciativa de ver dónde hay mercados y de poca capacitación como inversionista en diversificación hasta de tu mismo país, ¿verdad? Andate a otro lado, mover un poco. Y a veces te diría hasta casi por pereza, mirá lo que te digo, sí, por pereza. Y no es admisible, de verdad no es admisible la pereza a la hora de hacer inversiones inmobiliarias, claro, porque uno puede cometer errores espantosos, ¿verdad? Sí. Garrafales. Entonces, estos datos que comparto con ustedes, me parece que son importantes para mirar, que a veces ni siquiera, tengo que decirlo, ni siquiera son ni opiniones mías personales y mucho menos recomendaciones. Son impresiones, claro, que veo y que no dejo de compartir porque hay que saberlo, ¿verdad? Sí, seguro. Y en Estados Unidos es bien interesante porque aunque ahorita esté como que en la etapa alta del ciclo, los ciclos en Estados Unidos son mucho más pegados. Entonces rápidamente en 2 años otra vez las tasas están
en 1 o 2% y otra vez vuelve a ser negocio tener las propiedades allá, ¿o no? ¿Y vos compraste la bola de cristal? O, No, pero... O si quieres la puedes compartir conmigo. Yo no la tengo, digamos, ¿no? Yo no la tengo. Y dicho con franqueza y sin ironías, Estados Unidos está definitivamente atravesando un momento complejo que impacta sobre el resto del planeta por la importancia que tienen los Estados Unidos en la economía mundial. Y lo cierto es que la inflación es un problema. Seguro. Es un problema. El aumento de las tasas de interés es un problema. Seguro. Y si uno pudiera aventurarse a decir, esto es una leve tormenta pasajera y en 2 años todo volverá a como supo ser, ¿Sí? y es verdad, hay que reconocerlo, hay que decirlo con total claridad. Durante 40 años no tuvieron inflación. Correcto. Y eso es porque ellos manejan. un dato fuerte. Ahora, también es cierto, y ahora lo voy a decir como argentino, en Argentina, voy a tirar una nota de color casi anecdótica, ¿verdad? En Argentina tenemos una inflación más o menos... Como del 100%. Del 8%, más o menos del 8%, ¿verdad? Okay. Mensual. Mensual. ¿No? Claro, mensual. Con lo cual te diría, somos expertos en inflación, claro. ¿verdad? Somos expertos. Y con una inflación de ese tamaño, que efectivamente ronda el 100% anual compuesto, ¿verdad? Sí. Es muy difícil vivir. Claro. Es muy difícil vivir, pero simultáneamente hay vida. Claro, hay vida. No significa que todo se pare, que una economía se pare por eso. No es que desaparecieron los argentinos claro. y uno desembarca en Buenos Aires y no hay nadie. No es verdad. No siguen viviendo. No, ahí estamos. Se encuentra la forma de adaptarse. Se encuentra la forma de adaptarse. Y en una de las cuestiones en las que hay que encontrar la forma es en cómo convivir con la inflación. Una cosa es convivir con el 10% anual y otra con el 100% anual, pero finalmente es inflación, ¿verdad? Sí. Y lo que quiero transmitir como experto en esta cuestión es que, por un lado, se puede vivir con inflación. Primera cuestión, no menor, se puede. Segunda cuestión, por supuesto no es deseable, pero no se puede. Y segunda cuestión, combatirla, quiero que me escuche con mucha atención, porque soy experto, combatirla no es fácil. Claro. No es fácil, no se puede subestimar a la inflación. Sí. Es una enfermedad de las economías dificilísima. De combatir. Y la prueba viviente es lo que está pasando en Estados Unidos. Sí, pues. De verdad, el gobierno más poderoso del planeta, que es el gobierno americano, está intentando, contra viento y marea, subiendo las tasas de interés, combatir la inflación. Sí. ¿Ganó la batalla? No lo tengo tan claro. Es más, vos tampoco la tenés tan clara. Sí, Nadie la tiene tan clara. No se puede. Nadie la tiene tan clara. Y esto hay que saberlo. Entonces, decir que la economía, que esto que estamos viviendo, que es complicado, inflaciones altas y tasas de interés altas, es una leve tormenta pasajera. Despreocúpense, porque dentro de un par de años, un par de meses o un par de minutos, todo volverá a la normalidad. No se puede decir. No se puede decir, porque nadie lo sabe. Y puede ocurrir que no vuelva a la normalidad. Que se mantenga un tiempo. Inflación. Y que en un contexto inflacionario hay que cambiar la mentalidad. La verdad sí puede ser, porque pensando en ese cambio que muchos predicen de que ya Estados Unidos deja de ser la potencia número 1 y emerge China y... Déjame que te diga un ejemplo, sin ir a la macroeconomía global o mundial, pero déjame que lo baje muy a tierra. Que nos pasa a nosotros, con lo cual déjame que lo baje muy a tierra. Hacer proyectos inmobiliarios en un contexto inflacionario no es fácil. Claro. No es fácil. ¿Cómo seteas precios? ¿Cómo seteas costos? Déjame que te diga, tenemos en la cabeza, te lo digo desde Argentina que somos expertos, por eso te lo digo. No, te digo porque sé de lo que hablo, no porque me lo contaron, porque sé de lo que hablo. Un proyecto inmobiliario, todos tus escuchas, todos los que te escuchan saben, un proyecto inmobiliario, entre el precio de venta y el costo de fabricar cada metro cuadrado, con todo incluido, el terreno, la construcción, publicidad, mercadeo, los honorarios, los costos financieros del préstamo bancario, los impuestos, todo, las comisiones inmobiliarias, todo, deja un margen de más o menos. Voy a animarme a decir algo que por ahí en Guatemala no es exactamente igual, pero puedo arriesgarme a decir algo que es muy probable que sea bastante parecido a la realidad. Digamos 20%. Y yo diría un poco menos. Un poco menos, 15%. Cuando vos tenés una inflación 8, 10,
te tomo 8%, Sí, pues, anual, ¿verdad? Te tomo anual. Y vos lanzaste el proyecto inmobiliario y el banco te exigió que tuvieras una preventa muy Sí. alta porque si no, no te da el préstamo. Correcto. Y vos prevendiste. Y prevendiste a un cierto valor. Sí. Y a lo largo de los 3 años que se desarrolla el proyecto, tus costos subieron a razón del 8% por año, que multiplicado por 3 da bastante 24. más del 15. Sí, sí, sí. Bastante más del 15. Sí. Lo cual significa que si fuiste exitoso En tu en el proyecto. lanzamiento del proyecto inmobiliario, a medida que vas avanzando con la obra, cada minuto de avance en la Es obra, más perdiendo dinero. quebrado estás. Más quebrado estás, ¿verdad? No, a ver, traigo esta noticia como una de las tantas notas de color de la vida en un contexto inflacionario. Bien Claro. me podría responder, bueno, pero la inflación en Guatemala o en Estados Unidos es transitoria. Olvídate, el lunes No, próximo no. todo volvió a la normalidad y la inflación fue combatida, Nunca. No se puede. enterrada y desapareció. Yo te diría, bueno, estamos hablando por algo que solo pasa en Argentina Claro. y no en nuestro planeta. Pero no es así. No, no, no. No es así. La inflación queda y sobre eso sigue Entonces, inflándose. te traigo este dato, como tantos otros, que puedo contar en primera persona de cómo es la vida con inflación. Claro. Quiero decir, hay que empezar a setear la cabeza de otra manera, hay que empezar a entender el negocio en profundidad y sobre todo hay que romper las fórmulas, porque uno, esta cuestión que decimos al principio de la pereza, Sí, sí. la pereza es parte de nuestro ecosistema, de nuestra Claro, vida, ¿verdad? seguro. Entonces uno tiende a repetir Culturalmente fórmulas. perezoso. Exacto, uno tiende a repetir fórmulas porque durante años fueron exitosas, Claro. pero el mundo cambia. Vamos de vuelta. Sí, sí, el sí. mundo cambia. Y esa En pereza. todo sentido. En todo sentido. Esa pereza no es lícita. En el mundo no es lícita. No nos podemos permitir la pereza, lo que significa que no nos podemos permitir las fórmulas prefabricadas Claro. que funcionan en el pasado y que queremos que van a seguir funcionando porque nos vamos a fundir. No, ya no vamos a crecer. Ya Nos vamos a fundir, es peor. Nos Sí, vamos a pues. fundir. Ahí ya no va a haber Es nada que peor. hacer. Es peor. Es peor. Pero la verdad es que es un escenario así muy crítico, pero está bien para poner la pauta, decir, no nos durmamos, sigamos innovando, hay que cambiar los modelos de negocio para Igual- continuar siendo exitoso. Igual, déjame que te hable de Guatemala. ¿Sí? Déjame que te hable de Guatemala. Yo no soy un experto en Guatemala. No es que vengo todas las semanas. Claro. No, vengo solamente para las expos una vez por año y me quedo Sí, día y medio. 3, 4 días. Sí, a veces día y medio. Y tengo 12 horas de viaje a Buenos Aires, que es Claro. donde vivo. Pero déjame que te hable de Guatemala. Sí, sí. Muy abuelo de pájaro, como Claro. decimos nosotros, ¿verdad? Es una visión Con superficial. tu día y medio. Con mi No, día y y medio. platicas con varios guatemaltecos. Exactamente. Y lo que me encontré en Guatemala, y sobre todo me parece que vale este comentario para los que viven en Guatemala Sí. y viajan poco, ¿no? Sí. O sea, que están como en su propia visión, centrados en sí mismos, y es que lo veo a Guatemala, mira cómo decirlo, muy normal, Ok. normal, ¿verdad? Con mucha normalidad. Sí, pues. Y déjame que te lo diga así en estos términos para entender a dónde voy. Con mucha más normalidad en la forma de armar los proyectos, estructurar los proyectos, financiar los proyectos, comercializar los proyectos, que lo que usualmente veo Ajá. en casi todo el resto de los países de Latinoamérica, Ya. que en esta industria son muy anormales. Claro. Muy anormales. En el entendido que buscan ser diferentes, buscan modelos No, distintos. no me refiero a eso. Ok. No me refiero a eso. Me refiero a que la región está muy... O estandarizada. no me refiero a eso. La región, quiero que se entienda el concepto. Sí. La región está muy patas para arriba, Ok. está muy revuelta, está muy complicada, pero no complicada, muy complicada. Sí, es pues. decir, la realidad chilena Ajá. es muy complicada. La realidad peruana es muy complicada. La realidad boliviana es muy complicada. La realidad argentina es complicadísima al extremo. Ni te digo. La realidad colombiana También es muy ahorita complicada. está. Cuando vos tenés a tanta gente sacando su plata Sí. de esos países, Fuga de capitales. fuga de capitales, eso se vuelve un problema gigantesco Claro. que hace que el quehacer del desarrollo inmobiliario se vuelva extremadamente anormal por definición, Sí. porque se vuelve muy complicado levantar equity
Capital Claro. de riesgo para proyectos inmobiliarios porque Sí. la gente quiere llevarse la plata del país. Porque se vuelve muy complicado financiar un proyecto inmobiliario con un banco porque los bancos le tienen temor al presidente Mucho riesgo. del lugar. Se vuelve muy complicado vender departamentos o vivienda porque la gente no quiere invertir. Porque Claro. o sea, Porque la economía está mala. la mayor parte de Latinoamérica, a raíz de las cuestiones políticas, Sí. está atravesando un tremendo problema de anormalidad. Ujú. Que uno podría llamarlo normal, pero está todo muy revuelto. pues. Está todo muy revuelto, pero muy revuelto. Y en Guatemala encuentro que la situación no está tan revuelta. Ya. O sea, que está Más bastante estable. normal. Aunque la Bastante- política es un tema. Pero ya vamos a complejo. llegar a eso, pero aún Sí. así la veo bastante normal. Y para un negocio como el nuestro, Sí. el negocio nuestro es un negocio muy intensivo en capital, Sí. muy a mediano plazo, ninguna obra, ningún proyecto puede empezarse hoy y terminarse mañana a la mañana. 3 años mínimo. Son muy largos y eso va de la mano de un cierto conservadurismo y una cierta normalidad que la industria demanda, por no decir exige. Claro. Esta industria exige, por supuesto que siempre da lugar a la cosa un poquito más creativa, un poquito más innovadora y eso enriquece la actividad. Pero es una industria, por definición, que requiere conservadurismo. Sí. Porque es una industria que se ancla en un espacio físico, que no la puedes cambiar a otro lugar No. si esto va mal. Ya sé, ¿verdad? Que ya lo requiere- empezaste, ya así que tiene que requiere terminar. muchísima plata, con lo cual es una industria que demanda normalidad. Y cuando hay una cuota predominante de normalidad, es una industria que prospera. Sí. Y por el contrario, cuando está todo tan revuelto, es una industria que se achica. En Argentina, por ejemplo. En Argentina no existe el crédito hipotecario. No hay crédito hipotecario, no hay, ¿verdad? Todos No hay. comprar No hay. completo. Claro. ¿Por qué no hay? Porque cuando tenés una inflación del 100%, Sí, no se puede. puede. O sea, no es culpa de los bancos, es que no se puede simplemente, Claro. ¿verdad? Y el mercado es muy pequeño, porque solo le puedo vender a aquel que me puede pagar o de contado o a lo largo de los 3 años que dura la obra. Sí, pues. Que son pocos, ¿verdad? Claro. Entonces, digo, te lo traigo como un ejemplo de cómo se achica el mercado cuando se vuelve súper inestable o súper revuelto. Cuando hay normalidad, el mercado prospera Sí. y es más fructífero. Y entonces yo lo veo como una grata noticia y hasta me animo a felicitarlos Sí. el que ustedes tengan una cuota importante de normalidad, porque es positivo para Claro. el desarrollo de la industria. Y más aún... y Con más- problemas aún, pero y más se aún, puede. porque están los problemas, Sí, a eso sí, iba sí, nunca- casualmente. nunca te salvás. Más aún porque están los problemas, porque de verdad tienen las elecciones, que las van a tener, Sí. porque de verdad está la incertidumbre electoral, que es inevitable y que está, Sí. porque de verdad... Certeza legal poca en ciertos municipios, Bueno, hay un por montón de supuesto, problemas. ¿no? Porque de verdad tenés Pero la concuerdo. inflación que tenés, Sí. porque de verdad tenés el aumento de las tasas de interés, porque las tenés, o sea, porque no estoy diciendo que sea Guatemala perfecto. es un mar de rosas, no estoy diciendo eso. Sí. Pero en términos relativos, Y comparativos en términos contra comparativos, Latinoamérica, contra muchos, no contra todos, pero sí contra muchos no otros países de estamos tan Latinoamérica, revueltos. no quiero dejar de felicitarlos, o sea, Sí. decirles que encontré algo que es positivo y que quiero destacarlo. Esta es mi visión de Guatemala, la positiva Y esperemos cuota de que siga normalidad así. tienen. Bueno, todo puede empeorar, obvio, pero también todo puede mejorar, no Porque sabemos. de una elección a otra Bueno, no sabemos. cambia No drásticamente. sabemos, pero es una ¿verdad? grata noticia, es una buena noticia esta cuota de normalidad. Mira, y ahorita que mencionaste un poco en Argentina, ¿cómo hacen para pegarle al segmento bajo de la pirámide? ¿Cómo compra las no compra. familias? Renta. Claro. Entonces se abre, pero... Y el build to rent entonces es como muy, Sí, es más muy grande. normal allá. Sí. Lo que pasa es que Es que también ese es ocurre... todavía más... No, pero esperá, no todo es un color de rosa, ¿verdad? Ajá. Es verdad que hay un negocio muy grande de fabricar metros cuadrados para alquilar. Sí, Es cierto también que hay muchos inquilinos. Es cierto también que la inflación es del 100%. Es cierto que cuando la inflación es del 100%, la gente que alquila todo el mundo se queja, incluyendo la gente que alquila. Porque los alquileres suben Claro. al 100%. Y cuando suben al 100%, la gente se queja. Y déjame que termine. Cuando hay muchos inquilinos que se quejan, sucede, Boicotean. como en todas partes del mundo, que los políticos le ponen el ojo o el Claro. oído y lo escuchan y se sensibilizan con la gente que se queja, Pa' que entre voten. otras cosas porque es una democracia la Argentina y quieren que la gente los vote. sí, seguro. Y nosotros como desarrolladores le decimos, bueno, ojo con lo que vas a hacer, le decimos al gobierno,
porque puede ocurrir que no sigamos construyendo si, por ejemplo, se te ocurre intervenir sobre el mercado de los alquileres para regularlo, ¿verdad? Claro. Y los políticos escuchan a los desarrolladores inmobiliarios que los asocian con los especuladores inmobiliarios, los malos de la película, que tienen su voz y que los advierten de no regular los alquileres porque puede ser contraproducente, pero también escuchan a los millones de argentinos que alquilan que no y que quieren protestan. que les aumenten al 100%. Y cuando tienen que evaluar, bueno, ¿quién tiene más votos? No, bueno, es obvia la respuesta. Así que el pueblo, la masa. Nada perfecto, ¿verdad? Complicado, pero como decís, sigue funcionando, siguen viviendo. El mundo es complicado. No se acaba, no se mueren. El mundo es complicado, sí, ¿no? cabal, el mundo es complicado. Fácil no está inventado, ¿verdad? Sí, buenísimo. Nosotros en Argentina estamos frente a un año electoral también. La verdad que yo creo que después de tantos años de gobiernos populistas que han terminado cansando a buena parte de la población, la verdad es que los que se presentan como más probables candidatos a ser presidentes a partir del año que viene, de fines de este año, todos, tengo que decirlo todos, son mucho más pro mercado que lo que hemos tenido todos. Es ¿verdad? algo positivo. Tiene que ocurrir todavía, no tiene que ocurrir, o sea, uno nunca sabe. Sí, pero falta. Por lo menos dentro del universo de las probabilidades. ¿Cuándo son las elecciones? A fin de año. Dentro del universo de las probabilidades es más probable que estemos saliendo de la era del populismo en la cual somos expertos mundiales, ¿verdad? Más que entrando, como les está pasando a otros países. Y la verdad que van al revés. La verdad que entrar es su problema, ¿verdad? Sí. Bueno, ojalá no entren en Guatemala, pero quiero decir, el entrar... Tocamos madera. Toquen madera. Pero el entrar es un problema, porque después se vuelve, es un cambio drástico. Una dificultad grande a la hora de hacer proyectos. Y nosotros en Argentina estamos recogiendo los frutos de tantos años de populismo. Uno de los frutos es, que los candidatos que tienen más chance de ganar no son populistas. Claro. Todavía no ganaron, ¿no? Sí. Pero bueno, no son, y la segunda... No cantamos victoria. No cantemos victoria, por supuesto. Toquemos madera nosotros. Y la segunda es que a raíz de este proceso, la Argentina se volvió extremadamente barata. Sí, pues. Extremadamente barata. De verdad, comer en un restaurante en Argentina es extremadamente... Los invito a que vengan, a que lo disfruten. Buenos Aires es una ciudad divina. Es uno de los atractivos, todos dicen ahí. Y hoy es barato. Entonces, esa combinación de un probable cambio de ciclo y de precios y costos muy baratos, realmente notablemente baratos, lo que cobra un obrero de la construcción en Argentina debe ser lo más bajo del planeta. Sí, pues. Y es una actividad tan mano de obra intensiva, que es un componente importante. Bueno, eso a nosotros, que somos inversores, que procuramos no tener pereza a la hora de evaluar los negocios y que miramos mucho los ciclos, bueno, lo estamos mirando con atención, ¿verdad? Interesante, porque con un cambio así drástico en Argentina, de repente es súper interesante invertir allá. De repente. Y de repente toda esa pirámide puede comprar, bancos ya en crédito. Dios te escuche. Y nos vamos para allá todos. Dios te escuche. Buenísimo, Damián. Muchas gracias entonces. Gracias por compartir con nosotros aquí en la Expo Real Estate. Y pues nos seguimos viendo. Mañana es el segundo día. Vamos a seguir platicando por acá. Y pues nada, gracias y seguimos platicando. Saludo a todos ustedes, muchas gracias por convocarme y de vuelta reitero mis enormes y más honestas y profundas felicitaciones por lo que hacen, porque un podcast, bueno, sé el esfuerzo que significa, sé que no es algo fácil de hacer, sé que no es algo fácil de generalizar y de generar una masa grande de gente que los escuche, sé que requiere mucha dedicación, inteligencia, tiempo, plata, esfuerzo, y sé que lo están haciendo, y entonces no me queda más que felicitarlos porque es una tarea muy elogiable. Muchísimas gracias.